Alejandro. Avanzamos con el siguiente punto del orden del día, despacho de comisión 80 del 21, proyecto de ley 706, presupuesto anual de la Administración Pública Provincial para el año 2022. Señor secretario. Despacho de comisión número 80/2021, Honorable Cámara de Diputados. La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha estudiado en reunión ordinaria el proyecto de ley número 706/2021, presentado por el Poder Ejecutivo Provincial, que trata sobre presupuesto general de la Administración Pública Provincial para el año 2022, con modificación por mayoría de los presentes, aconseja la sanción del siguiente despacho. El Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz sanciona con fuerza de ley presupuesto general de la Administración Pública Provincial para el año 2022. Artículo 1. Fíjase en la suma de pesos 190.987.358.711 el total de los gastos corrientes y de capital del presupuesto general de la Administración Pública Provincial para el ejercicio 2022, con destino a las finalidades que se indican a continuación y analíticamente en las planillas número 1, 2, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7, 8, 8A, 8B y 8C, que forman parte integrante de la presente. La finalidad: administración gubernamental, gastos corrientes, 35.934.113.581, gastos de capital, 3.893.949.598, que hacen un total de 39.828.063.179. Servicio en finalidad, servicio de seguridad, gastos corrientes, 14.782.823.751, en gastos de capital, 1.223.380.615, que hacen total de 16.006.204.366. En la finalidad, servicios sociales, gastos corrientes 115.378.893.561, en gasto de capital 8.939.846.426, total 124.318.739.987. En finalidad, servicios económicos, gastos corrientes, 11.330.594.121, en gastos de capital, 6.762.857.003, hacen total de 18.093.451.124. En finalidad, deuda pública, gastos corrientes, 1.640.900.055, que hacen un total de 1.640.900.055. Total de gastos corrientes, 179.067.325.069. Gastos de capital, 20.820.033.642, total 199.887.358.711. Cálculo de recursos de la Administración Provincial. Artículo 2. Estímase la suma de pesos 202.371.692.529, el cálculo de recursos corrientes y de capital de la Administración Pública Provincial, de acuerdo
al resumen que se indica a consideración y el detalle que figura en las planillas anexas número 11, 12 y 13 que forman parte integrante de la presente. Nivel institucional, Administración Central, recursos corrientes, 147.231.712.138. Recursos de capital, 1.289.956.422. Total, 148.521.668.560. En nivel institucional, organismos descentralizados, recursos corrientes, 4.622.139.887, recursos de capital, 7.241.012.401, total, 11.863.152.288, instituciones de la Seguridad Social, recursos corrientes, 41.986.871.681, que hacen un total de 41.986.871.681. Total, recursos corrientes, 193.840.723.706, recursos de capital, 8.530.968.823, que hacen un total de 202.371.692.529. Erogaciones figurativas. Artículo 3. Fijas en la suma de pesos 10.677.374.436 los importes correspondientes a los gastos figurativos para transacciones corrientes y de capital de la Administración Pública Provincial, quedando en consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas de la Administración Pública Provincial en la misma suma según el detalle que figura en las planillas anexas número 9 y 10 que forman parte integrante de la presente. Balance financiero. Artículo 4. Como consecuencia de lo establecido en el artículo 1, 2 y 3, el resultado financiero superativo queda estimado en la suma de pesos 2.484.333.818. Asimismo, se indican a continuación las fuentes de financiamiento y las aplicaciones financieras que se detallan en las planillas número 15 y 16 anexas a la presente. Fuentes de financiamiento: 5.889.156.323. Disminución de inversión financiera: 629.601.622. Endeudamiento público e incremento de otros pasivos: 5.259.554.701. Aplicaciones financieras: 8.373.490.141. Amortización de deudas y disminución de otros: 7.809.893.070. Perdón, era amortización de deudas y disminución de otros pasivos. Reitero el número: 7.809.893.070. Incremento de otros activos financieros: 563.597.071. Fíjase
la suma de pesos 516.675.853, el importe correspondiente de gastos figurativos para aplicaciones financieras de la Administración Pública Provincial, quedando en consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas para aplicaciones financieras de la Administración Pública Provincial en la misma suma. Contribuciones figurativas para financiar aplicaciones financieras, 1.516.675.853, gastos figurativas para aplicaciones financieras, 1.516.675.853. Estímase el esquema cuenta ahorro inversión de acuerdo a la planilla número 17, la cual forma parte integrante de la presente. Planta permanente y personal temporario. Artículo 5. Fíjase en 36.475 el número de cargos ocupados de la planta de personal permanente de acuerdo al detalle expuesto en la planilla anexa número 14A, la cual forma parte integrante de la presente. Dichas cantidades de cargos constituyen los efectivamente ocupados, los cuales poseen financiamiento en la presente ley. Artículo 6. Fíjase en 1847 el número de cargos de la planta de personal contratado y transitorio de acuerdo al detalle expuesto en planillas anexa número 14B. Estos constituyen el límite máximo a entender dentro de la Administración Pública Provincial. Artículo 7. Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial, mediante decisión fundada y con la previa intervención de la Secretaría de Estado de Hacienda y Crédito Público del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, a incrementar la cantidad de cargos y horas de cátedra detallados en las planillas número 14A y 14B, en el marco de las necesidades de dotaciones que se surjan de la aprobación de las estructuras organizativas de las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Provincial. Artículo 8. Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a reestructurar las plantas permanentes de la Administración Pública al solo efecto de incorporar exclusivamente a las mismas a los agentes contratados y transitorios cuando se trate únicamente de concretar los pases a planta permanente, lo que importará automáticamente una disminución de la planta de agentes contratados y transitorios según corresponda y de acuerdo a las planillas números 14A, 14B, 14C y 14D, todo ello sin variar de manera alguna el número total de la planta de personal de la Administración Pública Provincial. No podrán modificarse los totales de la planta de personal, pudiendo transferirse cargos si se observa esta limitación, exceptuando al Consejo Provincial de Educación, al Ministerio de Salud y Ambiente, al Ministerio de Desarrollo Social, las Fuerzas de Seguridad Pública y lo dispuesto en el artículo 7. Institutos, empresas y sociedades del Estado. Artículo 9. Fíjase para el año 2022 en las sumas que para cada caso se indican los presupuestos operativos de erogaciones de los entes que se exponen en la planilla anexa número 18, estimándose en iguales sumas los ingresos destinados a atenderlas.
El Poder Ejecutivo Provincial podrá disponer las reestructuraciones y modificaciones que considere necesarias a los presupuestos que aprueban en el presente. Artículo 10. Facúltase al Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura realizar aportes del Tesoro Provincial con destino a financiar los déficits operativos de institutos, empresas y sociedades del Estado según planilla número 18 anexa a la presente. Distribución analítica. Artículo 11. El Poder Ejecutivo Provincial realizará la distribución analítica de los créditos de la presente como mínimo a nivel de las partidas limitativas que se establezcan en la citada decisión y en las aperturas programáticas o categóricas equivalentes que estime pertinentes. Asimismo, en dicho acto, el Poder Ejecutivo Provincial podrá delegar la decisión de efectuar modificaciones presupuestarias compensadas entre los créditos asignados dispuesta por el artículo 15. El régimen de modificaciones será aplicable cuando sea necesario modificar créditos a nivel de agregación que define la distribución analítica, aunque la ejecución deba realizarse respetando el máximo nivel de desagregación que contemple el Manual de Clasificaciones Presupuestarias aprobado. Artículo 12. Facúltase al Tribunal Superior de Justicia a distribuir los créditos autorizados para el Poder Judicial conforme al Manual de Clasificaciones Presupuestarias vigente. Artículo 13. Facúltase al presidente de la Honorable Cámara de Diputados a distribuir los créditos autorizados para el Poder Legislativo conforme al Manual de Clasificaciones Presupuestarias vigente. Modificaciones y facultades. Artículo 14. Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a ampliar el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos que conforman esta ley cuando existieren nuevos o mayores recursos a los previstos en la presente y cuando existieran fondos provistos por el Estado Nacional para la ejecución de gastos resultantes de convenios celebrados con la provincia y o disposiciones nacionales, los actos administrativos que se dicten en el marco de las disposiciones del presente artículo deberán ser comunicados a la Honorable Cámara de Diputados. Artículo 15. Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar modificaciones presupuestarias compensadas entre los créditos asignados en la presente sin alterar el equilibrio presupuestario. Las modificaciones que se autoricen deberán tender a mantener los totales que por finalidades del gasto se fijen en la presente. Artículo 16. Facúltase al Tribunal Superior de Justicia y a la Honorable Cámara de Diputados a efectuar modificaciones presupuestarias compensadas entre los créditos asignados sin alterar el equilibrio presupuestario, las cuales deberán ser comunicadas al Poder Ejecutivo Provincial. Las modificaciones que se autoricen deberán tender a mantener los totales que por finalidad de gasto se fijen en la presente. Artículo 17. Facúltase a la Secretaría de Estado de Hacienda y Crédito Público dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura a disponer en forma coordinada mediante acto administrativo debidamente fundado de los créditos excedentes al 15 de diciembre de 2022 de las distintas jurisdicciones y entidades que componen la Administración Pública Provincial. Normas sobre gastos. Artículo 18. Las jurisdicciones y las entidades de la Administración Pública Provincial no podrán proponer o dictar normas ni aprobar convenios que originen gastos que superen los límites fijados en el artículo 1 de la presente, sin especificar previamente el gasto que disminuirá o el recurso con el cual será afrontado. Artículo 19. Apruébase el plan de obras públicas según planilla número 19 anexa a la presente,
cuya ejecución será dispuesta por el organismo con competencia en la materia, conforme los créditos presupuestarios asignados y o las disponibilidades de recursos o fuentes financieras que se obtengan para ejecutarlas durante el ejercicio 2022. Ejecución del presupuesto. Artículo 20. El Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructuras, programará la ejecución del presupuesto durante el ejercicio estableciendo cuotas o porcentajes para el compromiso, el mandado a pagar y el pago de obligaciones a cancelar por el Tesoro Provincial. Artículo 21. Facúltase al Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura a solicitar las jurisdicciones y entidades la ejecución mensual del presupuesto y toda documentación e información que entienda necesaria a fin de dar cumplimiento al correcto registro de las operaciones estipulado en la Ley 760 de Contabilidad. Artículo 22. Los créditos asignados a la partida principal personal no podrán transferirse a ningún otro destino, cualquiera fuese su fuente de financiamiento, exceptúase de lo anterior a los ahorros que pudiesen surgir como consecuencia de medidas de racionalización administrativa vigente o que se dicten durante el ejercicio 2022 y o cuando deban reestructurarse partidas asimilables a la misma. Norma sobre recursos. Artículo 23. Autorízase al Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura a establecer la libre disponibilidad e incorporar al presupuesto general los remanentes de los fondos recaudados y no invertidos al 31 de diciembre del 2021, correspondiente a recursos con afectación específica dispuestas por leyes especiales, a los efectos de posibilitar una eficiente utilización de los recursos. La incorporación de los recursos se podrá realizar una vez determinados los remanentes reales al cierre del ejercicio financiero 2021. Asimismo, exclúyase de lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo a los recursos declarados intangibles por leyes provinciales, los fondos nacionales con destino específico y los pertenecientes al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Serán considerados recursos afectados a los efectos del presente artículo aquellos que por leyes especiales financien instituciones, programas y actividades específicas de la Administración Central Provincial. Incluye los provenientes de regímenes nacionales de coparticipación de impuestos con destino específico según la norma legal nacional. Artículo 24. Facúltase al Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura a solicitar a las jurisdicciones de la Administración Central e instituciones financieras la transferencia y acreditación de rentas generales en el Tesoro Provincial de los fondos remanentes mencionados en el artículo 23. Artículo 25. Facúltase al Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura a disponer la devolución a la Tesorería General de la provincia de las sumas acreditadas en las cuentas de las jurisdicciones y entidades de la Administración Provincial cuando éstas se mantengan sin utilización por un periodo no justificado. Las instituciones financieras en las que se encuentren depositados los fondos deberán dar cumplimiento a las transferencias que ordene el órgano referido. Artículo 26. Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura a solicitar a las entidades financieras que funcionan y o cuyo funcionamiento se autorice en el futuro en el ámbito de la provincia de Santa Cruz detalle de inversiones financieras, movimientos y saldos
de todas las cuentas y productos en los que operen los organismos, empresas y entes de la Administración Pública Provincial, en los plazos y en la forma que la máxima autoridad del Ministerio lo establezca. Artículo 27. Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a componer el saldo de la cuenta única del Tesoro con fondos provenientes de la Administración Central, organismos descentralizados, entidades autárquicas, empresas del Estado, adelantos de regalías, utilidades y o coparticipación cuando fundadas razones así lo ameriten. Artículo 28. Déjese establecido que las jurisdicciones, obligaciones a cargo del Tesoro y servicio de la deuda quedan bajo la administración del Ministerio de Economía, Finanzas e Industria, el cual gestionará, tramitará y ejecutará los créditos previstos en la presente. Operaciones de créditos públicos. Artículo 29. Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a concretar operaciones de crédito público en el marco de la Ley 3.479 y su modificatoria, Ley 3.695, a fin de asegurar el financiamiento de las partidas de gasto y el cumplimiento de los servicios de la deuda contemplados en la presente. En caso de no concretarse las operaciones de crédito público suficientes para financiar los gastos, facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a sustituir fuentes financieras y o disponer la readecuación de los créditos presupuestarios con el objeto de asegurar el pago de los servicios de la deuda y mantener el equilibrio presupuestario. El Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, deberá informar a la Honorable Cámara de Diputados el detalle de las operaciones de crédito público concretadas para el financiamiento del presupuesto general. Artículo 30. Exímase en todo impuesto y tasa provincial creado o a crearse a las operaciones de crédito público que se realicen en virtud de la autorización dispuesta en artículo anterior. Artículo 31. Facúltase a la Tesorería General de la provincia a colocar en inversiones financieras los saldos disponibles de la cuenta única a fin de garantizar la eficiencia en la utilización de los recursos financieros. El producido de dichas colocaciones será de libre disponibilidad a los efectos presupuestarios. En tal caso, no regirá la excepción establecida en el último párrafo del artículo 3 de la Ley 3.280. Relaciones con municipalidades y comisiones de fomento. Artículo 32. Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial para que, a través del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, asista financieramente a las municipalidades y comisiones de fomento mediante aportes del Tesoro Provincial con destino a financiar desequilibrios financieros cuando medien fundadas razones y sea acreditada ante la Secretaría de Estado de Hacienda y Crédito Público la imposibilidad de hacer frente a tales erogaciones con otra fuente de financiamiento. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá la información requerida y la operatoria para su otorgamiento. Presupuesto de gastos y recursos de la Administración Central. Artículo 33. Detállase en la planilla anexa número 20 los importes de gastos y recursos determinados para la Administración Central de acuerdo a los artículos 1, 2, 3 y 4 de la presente. Presupuesto de recursos y gastos de organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social. Artículo 34. Detállase
en la planilla anexa número 21 los importes de gastos y recursos determinados para los organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social, de acuerdo a los artículos 1, 2, 3 y 4 de la presente. Artículo 35. Facúltase al Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura a realizar aportes del Tesoro Provincial con destino a financiar los déficits de la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales, según planillas anexas número 22 y 23, que forman parte integrante de la presente. Otras disposiciones. Artículo 36. La ley de presupuesto prevalece sobre toda otra ley que disponga o autorice gastos. Toda ley que disponga o autorice gastos para el ejercicio 2022 no será aplicada hasta tanto no sea modificada la ley de presupuesto de la Administración Provincial para incluir en ella los créditos necesarios para su atención. Artículo 37. En resguardo de la debida autarquía financiera del Poder del Poder Judicial y el Poder Legislativo, y en observancia de los principios establecidos en la Constitución Provincial, el Poder Ejecutivo Provincial transferirá mensualmente a la Honorable Cámara de Diputados y al Poder Judicial los montos necesarios para garantizar el financiamiento de los gastos corrientes conforme a su ejecución presupuestaria. En el caso de las erogaciones de capital, las transferencias se evaluarán conforme la disponibilidad financiera del sector público provincial. Artículo 38. Los pronunciamientos judiciales que condenen o hayan condenado a la provincia al pago de una suma de dinero o, cuando sin hacerlo, su cumplimiento se resuelva en el pago de una suma de dinero, serán satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidos en el presupuesto aprobado por la presente, según lo establecido por la Ley 3109. Artículo 39. Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a adherir a las disposiciones nacionales que se establezcan en el marco de la Ley Nacional 25.917, Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y sus modificaciones. Artículo 40. Invítase a los municipios a adherir al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, Ley Nacional 25.917 y su modificatoria, Ley Nacional 27.428, a la cual adhiera la provincia mediante leyes 2.733 y 3.587. Artículo 41. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial, dese al boletín oficial y cumplido, archívese. Dada en reunión ordinaria de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Río Gallegos, 9 de diciembre de 2021, y firman los diputados Toros, Chávez, Paradis y Nieto. Muy bien. ¿Alguien? Señor presidente. Diputado, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quiero plantear como moción de orden apartarnos del reglamento y no someter a votación el proyecto de presupuesto general de la provincia para el ejercicio 2022, sino que sea devuelto a la Comisión de Presupuesto, con fundamento a que, como es de conocimiento público, el presupuesto nacional no fue aprobado en el Congreso, en la Cámara de Diputados en la última sesión, fue rechazado, con lo cual el Gobierno Nacional no tiene presupuesto en trámite ni en estudio, sino que tendrá que presentar un proyecto nuevo, estimamos que cuando comience el próximo periodo legislativo, en marzo del 2022. En consecuencia, este presupuesto provincial no tiene bases sobre las cuales
diseñar la inversión de los recursos públicos y establecer la prioridad de gastos. En consecuencia, no puede estimarse cuál va a ser los ingresos en función de coparticipación federal u otras transferencias especiales. En consecuencia, ya pierde sustento este proyecto de presupuesto porque no tiene pautas de financiamiento de otra jurisdicción, como es la jurisdicción nacional mediante el sistema de coparticipación. En razón de esto, y a fin de que no quede desactualizado inmediatamente de que se sancione un nuevo presupuesto nacional, que es lo que va a ocurrir, sea con consenso en el Congreso Nacional con la oposición o por la obtención de la mayoría necesaria, no va a ser el mismo presupuesto el que va a ser aprobado para el Gobierno Nacional durante el próximo año. Y repito, en consecuencia, este proyecto provincial va a perder todo sustento. Es una cuestión de técnica contable presupuestaria, eso no se le escapa a nadie, calculo, de que no existiendo el presupuesto nacional sobre el cual el ministro de Economía de la provincia hizo hincapié para fundamentar la viabilidad técnica de este proyecto, hoy no existe. No hay proyecto de presupuesto nacional en estudio, fue rechazado el que ingresó el Gobierno Nacional, por lo cual considero que sería prudente que esta Cámara difiera la votación de este proyecto hasta tanto tengamos un presupuesto nacional aprobado para el año 2022. Y de esa manera el presupuesto provincial sea el más ajustado posible a la realidad, aun cuando en el debate en comisiones y si señalamos cuáles eran las observaciones que le hacíamos por no ajustarse precisamente a la realidad, porque se ajustaba al proyecto de presupuesto nacional que tampoco se ajustaba a la realidad. Hoy no hay presupuesto nacional, así que queda en el aire este proyecto de presupuesto provincial, con lo cual, repito, planteo, a fin de no someterlo a votación y a un eventual rechazo, planteo que vuelva a la Comisión de Presupuesto. Y lo hago como moción de orden. Gracias, señor presidente. Como moción de orden y planteada la moción de orden, tenemos que proceder a la votación con la mayoría especial. Aquellos que estén por la afirmativa, estamos todos, ¿no? ¿24? Sí. 16 votos son necesarios. Por favor, aquellos que estén por la afirmativa, de que el proyecto vuelva a comisión. 4. No logra los 2/3. Bien, diputada Toro tiene la palabra. No, solamente para comentar que este presupuesto fue planteado con el 56% de los ingresos de origen provincial. O sea, recursos de origen nacional es solamente el 44% del presupuesto y obviamente que está el presupuesto 2021 prorrogado, o sea, esto significa que con participación federales vamos a recibir. El resto es netamente recaudaciones y regalías de gas y petróleo y otros recursos, pero que son de origen provincial. Bien. Era para comentar eso. Diputado Garrido. Sí, señor presidente. Creo que hemos tenido la oportunidad de discutir varios días en distintas reuniones de comisiones el tema del presupuesto. Obviamente que van quedando dudas en el camino, como por ejemplo cuál es la proyección del pago de las pautas publicitarias a los grandes medios de la provincia de Santa Cruz, que a veces exponen en sus portadas temas que consideramos, por lo menos algunos, que no son los primordiales o los de mayor interés general. Pero bueno, podríamos hablar también de cómo proyectan el gasto de las unidades retributivas, entre otras cosas, que vamos a tener la posibilidad de charlarlo mañana. Mañana vamos a tener la posibilidad de charlar y preguntar, a ver qué responden a este tipo de cuestiones. Eso lo aclaro para dejar en claro y de manifiesto. Es interesante la postura del diputado propinante, pero vamos a considerar, plantear algunos puntos que podamos tener margen a dudas, no tan solo en lo que vayan a proyectar, sino a cómo se dieron algunos gastos del Poder Ejecutivo en el último semestre del corriente año, señor presidente, en el día de mañana, con la presencia, no sé de quién todavía, pero bueno,
Esperemos que venga la ministra o secretaria general, que venga el ministro de Gobierno, que venga la ministra de la Producción y todos los asesores y colaboradores para tantas preguntas que tenemos. Bien, diputado. Diputado Boldovich, buenos días. Tiene la palabra. Buenos días, señor presidente. Yo quiero manifestar mi posición aquí con respecto a que el presupuesto debe ser aprobado en esta sesión. Nada más. Bien, diputado Boldovich. Diputado Chávez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En primer término, para referirme a la solicitud del diputado Ruiz, no comparto la postura manifestada, entiendo que es la postura del bloque opositor. Es una postura que no compartimos porque, como bien sabemos, el presupuesto, como su palabra lo indica, es un presupuesto, son estimaciones de ingresos y egresos de recursos económicos, ingresos de recurso económico a la provincia y aplicación de gasto e inversión. Y existen contingencias en la vida social, como por ejemplo fue la pandemia, que no pueden ser previstas en un presupuesto. Al momento de la elaboración del presupuesto para la provincia de Santa Cruz, no se encontraba sancionado el presupuesto nacional, y al momento del despacho en comisión tampoco. Hoy nos encontramos con esta desagradable noticia que la oposición ha rechazado el presupuesto a nivel nacional. Como bien sabemos, el presupuesto de una provincia es la denominada ley de leyes o ley madre, porque más allá de hacer una estimación de ingresos y egresos de recursos económicos, fundamentalmente tiene que ver con un programa político de un gobierno elegido por el pueblo. Por eso son aquellas reglas no escritas de la democracia, como por ejemplo podemos citar que la presidencia de los cuerpos parlamentarios tienen que estar siempre en cabeza del oficialismo, y otra regla es que la oposición debe acompañar el presupuesto propuesto por el oficialismo, porque es la herramienta económico-financiera para llevar adelante un programa de gobierno. Y en estos tiempos tan difíciles que nos han tocado vivir con estas nuevas formas de vida de la pospandemia, fundamentalmente este presupuesto tiene que ver con poner en funcionamiento la obra pública a lo largo y ancho de nuestro país y poner en funcionamiento, como decíamos antes, el aparato productivo, poner en funcionamiento el círculo virtuoso de la economía. Así que lamentamos que esa haya sido la posición fundamentalmente del radicalismo. Hoy Juntos por el Cambio está conformado por distintas fuerzas políticas, algunas de corte conservador, ortodoxo, neoliberal, representados por ejemplo en este personaje nefasto que es Milei, con estos esquemas nuevos de libertario, o por ejemplo esta fatídica reminiscencia o reverdecer político que nos plantea López Murphy en la democracia. A mí me asombra, lamento que tengan cabida este tipo de posiciones políticas, después de lo que hemos hablado en el turno homenaje, recordando lo difícil que fueron los 90, las familias que perdieron su trabajo con la entrega de los ferrocarriles, de YPF, de aerolíneas y tantas historias que ya conocemos. Así que lamento que esa sea la posición del radicalismo, un partido que a lo largo de su historia se ha ocupado y preocupado por defender las banderas de la institucionalidad, y en este caso le dan vuelta a esa regla no escrita de la democracia que tiene que ver con acompañar el presupuesto solicitado con el Ejecutivo. Y esa misma postura es la que quieren aplicar en la provincia de Santa Cruz, dejar a un gobierno sin programa económico, con falsos argumentos técnicos que ya nos tienen acostumbrados. No nos asombra porque la mentira, la doble vara, la doble moral, hace años ya que viene siendo parte de las propuestas de la oposición en Santa Cruz. Así que en primer término, manifestar que no compartimos la postura manifestada por el bloque de la oposición. En segundo lugar, señor presidente, manifestar que está bien que quien tenga dudas, quien tenga observaciones, las venga a manifestar al recinto, pero estos proyectos tienen un tratamiento en comisiones, y a mí en particular me asombra cuáles son las distintas posturas, como ha sucedido, seguramente lo hablaremos en el tratamiento del acuerdo de prórroga de la concesión petrolera con la empresa CGC,
en donde en el recinto o en los medios se manifiestan distintas posturas que no son manifestadas en el ámbito en donde corresponden, de acuerdo a la responsabilidad que tenemos como parlamentarias y parlamentarios. El ámbito para el debate, el ámbito para la discusión es en las comisiones. Algunos miembros de la oposición se han abstenido de votar, otros han votado en contra en comisiones, pero al momento de expresarse no han manifestado ninguna observación, ninguna duda, ninguna consulta. Al contrario, existió un diálogo, como viene sucediendo en estos 2 años, un diálogo franco, abierto, con el gabinete provincial, en este caso con el equipo del Ministerio de Economía. Así que manifestar eso en segundo lugar, que llama la atención cuáles son las posturas mediáticas y en este recinto que nada tienen que ver, no tienen su correlato con el tratamiento que se le da en las comisiones. Y por último, señor presidente, adhiriendo a las palabras de nuestro querido Pepe Bodlovic, este es un presupuesto que vamos a acompañar, no solo porque contempla obras a lo largo y ancho de nuestra provincia, sino fundamentalmente porque es un proyecto que viene a buscar la reconstrucción de nuestra provincia, la reconstrucción de nuestra patria después de la pospandemia. Creo que existen vastos sectores de nuestra sociedad que han sido golpeados duramente, no solo a nuestras familias, no solo nosotros a nivel personal, sino que hay sectores, hay rubros que han sido perjudicados en mayor medida por el producto de la parálisis económica y la parálisis social que implicó la pandemia. Y este es un proyecto de presupuesto contracíclico que viene a inyectar dinero a la actividad económica de nuestra provincia y fundamentalmente es un proyecto que busca generar el desarrollo del pueblo de nuestra provincia, así que lo acompañaremos. Muchísimas gracias, señor presidente. Bien, diputado Roquel tiene la palabra. Luego Richie. Gracias, señor presidente. Me voy a tomar unos segunditos porque me mareó el diputado propinante. La verdad que repudio a aquellos que descalificamos a los que pensamos distintos. Yo no comparto casi nada con Milei, pero porque piense distinto, no lo quiero fuera de la política. La democracia es eso, tolerarnos entre todos, y no está sentado ahí por capricho. El lugar que tiene hoy es porque lo votó la gente. Hay gente que avala las políticas que él lleva adelante. Entonces me parece que nosotros que estamos en democracia tenemos que ser muy respetuosos. Si hoy estamos sentados acá, es representación de los santacruceños que han dado la posibilidad de que seamos sus representantes. A ver, yo con Menem no he compartido nada. Muchos de ellos sí, dijeron que fue el mejor presidente de la Argentina. Neoliberal, regaló YPF. Entonces la verdad, que hoy escuchar esos discursos tan vacíos de contenido o tan mentirosos, cuando nos dicen que hay que aprobar un presupuesto que mande el Ejecutivo. ¿Cómo votaban sus diputados nacionales cuando el gobierno anterior mandaba el presupuesto a la legislatura? Pero si no seríamos una escribanía. Venga el presupuesto, levantamos la mano y lo aprobamos. No es así. El presupuesto no es un dibujo, ni un grafiti, es un mamarracho el presupuesto nacional. No había forma, 33% de inflación establece. Es una locura. Pero no nos vamos a ir de esa discusión. En el presupuesto están contempladas obras que habían sido presupuestadas años anteriores, que se licitaron, que se pagaron y que no se hicieron. Para los santacruceños. Entonces la verdad que cuando queremos confundir diciendo que es una irresponsabilidad dejarse en presupuesto, es una irresponsabilidad mandar ese presupuesto, porque el de la provincial, decía el diputado Martín Chávez, el ámbito de las comisiones, hemos tenido al ministro de Economía, hemos hablado, hemos planteado técnicamente. Yo comparto que está bien. No comparto la misma visión política de ese armado del presupuesto, donde no se contempla en Santa Cruz la construcción de una escuela, de un jardín, donde entendemos todos que la prioridad fuimos a votar y fuimos a los colegios. Vimos en el estado que estaban los colegios sin calefacción, con los vidrios rotos, donde chicos que hoy tienen que hacer más de 10 kilómetros para que los padres puedan llevar ese hijo a una escuela porque cerca de su barrio no tiene una escuela. Pero nos rajamos las vestiduras a veces hablando de lo importante y lo primordial que es la educación para el desarrollo de una sociedad. Pero a la hora de elaborar la ley de madres, como decía el diputado Martín Chávez, parece que la educación la dejamos huérfana, sin madre, porque no ponemos como prioridad la inversión en la construcción de establecimientos educativos. Entonces no digamos una cosa y hacemos otra, porque uno cuando delinea ese presupuesto, eso es lo que no compartimos. Yo no tengo para criticar si está bien técnicamente elaborado, porque se lo he dicho al ministro en el ámbito de la discusión.
que podemos coincidir que el presupuesto está bien elaborado. No compartimos la mirada política de las prioridades que tiene el gobierno para Santa Cruz. Creemos que hoy hay necesidades que no son cubiertas en ese presupuesto. Y por eso ha sido el planteo nuestro de que no íbamos a acompañar. Y después, en cuanto al discurso de que es obligación de la oposición tener que aprobar un presupuesto, lamentablemente no comparto esa opinión, y si no, las legislaturas, un poder independiente del Ejecutivo, serían una mera escribanía, y yo no apelo que eso suceda en nuestra vida institucional. Nada más, señor presidente. Diputada Ricci tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, adhiero a las palabras del diputado Roquel. Quiero agregar algunas cuestiones por las que obviamente no voy a acompañar este presupuesto, además de sumarme a las palabras de Roquel respecto de las apreciaciones sobre el no acompañamiento de los diputados de la oposición al presupuesto nacional. En cuanto al nuestro, comparto también que técnicamente puede ser bastante mejor el presupuesto que otros años. Lo que no podemos dejar de decir es que este presupuesto no presenta pauta salarial acorde a la inflación para los trabajadores. Es un presupuesto superavitario a costa de los trabajadores. Tiene un superávit, por ejemplo, en la caja de servicios sociales, cuando planteamos en este mismo recinto que tanto las tarjetas de la gente que va derivada como los prestadores que van a internación domiciliaria cobran 140, 160 pesos la hora por prestación de servicio. Entonces, si este presupuesto que tiene un superávit es a costa de, no solo de los trabajadores, sino también a costa de la salud, y no, la verdad es que no lo acompaño. Por otra parte, hay algunas cuestiones en las que no se tiene en memoria. Entre el año 1986 y el año 1992, esta provincia gobernó sin presupuesto. Esta provincia, con un partido justicialista, Frente para la Victoria, gobernó sin presupuesto. El Poder Ejecutivo tiene todas las facultades para modificar las partidas presupuestarias y no dejar a los municipios, en este caso, sin los recursos que necesite, así como la nación tampoco lo hace con las provincias, y justamente maneja discrecionalmente muchas veces ese dinero, por el que muchas veces todos nos quejamos también, la manera discrecional en el que algunas provincias reciben dinero en detrimento de otras. Acá sucede lo mismo. No voy a acompañar este presupuesto porque nuevamente, por cada 100 pesos que esta provincia tiene de ingresos, reparte el 9%, 9,41% a los municipios. Todavía nos debemos la discusión de una ley de coparticipación, pero si hubiera en el Ejecutivo ánimo porque repartir la torta de recursos que recibe la provincia, vuelvo a insistir, con un superávit como el que presenta este presupuesto de más de 2.400 millones de pesos, la realidad es que tendría que estar reflejado ahí. Respecto de la educación, comparto lo que dijo el diputado. Sí, voy a decir algo. Evidentemente el Poder Ejecutivo, que negó durante todo este tiempo el estado de las escuelas, en la presentación del presupuesto, si uno mira el detalle de las obras, la realidad es que lo que ve en un 90% es la reparación de las escuelas. Quiere decir que tan equivocados no estábamos cuando planteábamos realmente el estado en el que se encontraban, al margen de que no figuran obviamente las construcciones de las escuelas, como decía anteriormente. La inflación realmente es un presupuesto que no acompaña la inflación que hemos tenido, con lo cual es imposible que, si la pauta salarial no refleja esto, venimos por 4 años consecutivos en esta provincia en las que el salario va por debajo de la canasta familiar. 4 años consecutivos. Entonces, estas son las razones por las cuales en mi caso tampoco voy a acompañar este presupuesto. Insisto que la prórroga del presupuesto nacional no significa, no va en detrimento de los recursos que tienen que recibir las provincias, y con esto no van a volver a engañar a la gente ya sabe estas cosas, por eso es que en las urnas votó como votó. Una de las razones más, y voy a decirlo, digo cosas como ejemplo de las cosas que no contempla este presupuesto. Nos llenamos la boca hablando
de género, nos llenamos la boca hablando de violencia, y la realidad es que hoy le negaron a un diputado un pedido por las comisarías de la mujer, que en mi caso vengo presentando desde el año 2020, 2021, la creación de las, y se lo manifesté en la reunión de comisión también al ministro, porque no hay inversión en el tema relacionado con las comisarías de la mujer, inversión que se refleje realmente en niñez, en adolescencia y en el caso de violencia. Un presupuesto que tiene más de 800 personas más en planta, cuando en realidad se supone que esto no se puede hacer, pero que en la justicia tiene 50 personas menos, cuando lo que necesitamos es que la justicia funcione mejor, justamente para que en estos casos, como el que estoy diciendo, le demos respuestas efectivas a las mujeres y a las familias que tienen que acudir a estos lugares y que no son atendidas con la celeridad que realmente requieren. Entonces, no se condice con la no se condice con las necesidades reales que tiene la gente. Vuelvo a decir, técnicamente puede ser bastante mejor, pero políticamente no coincido con las necesidades reflejadas en este presupuesto, que obviamente es un presupuesto de un plan de gobierno que tiene que llevarse adelante durante todo el año 2022. Muchas gracias, señor presidente. Diputado Chávez. Presidente, quería hacer uso de mi derecho a réplica en las alusiones que se hizo a título personal y aclarar algunas cuestiones. Por supuesto que somos un proyecto político que tiene un pleno respeto por la diversidad política y por la representación popular. La referencia era claramente a la política. Quizás hay unos sectores políticos que confunden divergencia política con persecución política. Quizás hay sectores políticos que están acostumbrados a realizar hostigamiento mediático, persecución judicial e incluso intentar llevarse injustamente detenidos o en prisión a compañeros y compañeras por motivos políticos. Esto por supuesto que no es algo nuevo en la historia de nuestro país, sino que tiene una larga historia, una triste historia, así que por supuesto que soy en mi caso particular muy respetuoso por la diversidad de pensamiento y la representación de las mayorías y minorías parlamentarias. En todo caso pueden existir que hayan actores o actrices de la política que tienen que ver con un impulso que se da a través de los medios concentrados de comunicación pública. Pero bueno, no es el tema de la discusión, solamente quería marcar que somos muy respetuosos y que no hacía referencia a excluir a nadie por su pensamiento político, muy por el contrario. Después de hacer una referencia a lo que tiene que ver con educación, no aprobar el presupuesto a nivel nacional implica 2.200 millones menos en obras de infraestructura de educación para la provincia de Santa Cruz. No aprobar el presupuesto a nivel nacional significan 1.800 millones de pesos menos para Santa Cruz en lo que hace al impuesto a la ganancia, casi 1.200 millones en lo que hace a impuestos de bienes personales y otros perjuicios que se generan a nivel fiscal producto de no aprobar esta herramienta financiera tan importante para el Estado. En tercer lugar, aclarar, para que no se maree ningún diputado y diputada, lo vamos estableciendo por punto, quizás no tiene la capacidad de atención suficiente, pero vamos estableciéndolo por punto. Lo que tiene que ver con la comisaría de la mujer que hacían referencia, no es el instrumento jurídico adecuado crear o correcto crear por una resolución. En todo caso, la resolución del Poder Ejecutivo tiene que solicitar al Poder Ejecutivo la creación de una comisaría de la mujer, y por último destacar que la creación de una comisaría de la mujer implica el armado de un gabinete especializado para la atención de las necesidades de este tipo de denuncias y causas que no es fácil conformar. Estamos de acuerdo, pero lo que tiene que hacer el Poder Legislativo es solicitarle al Ejecutivo la creación de una comisaría. Así que era para hacer esas aclaraciones nomás, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, diputado. Diputado Massú.
Después Roquel y Richie. Perdón, ¿y Lorrita en qué momento fue? Después de Mazú. Perfecto. Bueno, señor presidente, se adelantó por ahí el compañero Martín Chávez para dar algún dato de lo que representa no tener un presupuesto nacional o lo que afectaría a la provincia, los 1.800 millones de pesos de ganancias y 1.160 millones de pesos de bienes personales. Después, las obras y todas las partidas que contemplan un presupuesto nacional. Y aclarar que nuestros ministros de Economía, con la gobernadora, estuvieron con las autoridades nacionales analizando el presupuesto. No es que no hay presupuesto nacional y no podíamos tener un presupuesto provincial. Trabajaron de manera conjunta con el gobierno nacional en función de los números que tenía el presupuesto, que no fue aprobado. Y yo no creo que tenga que ver ni con la inflación, ni con el número, ni con una partida específica, ni con determinar o calcular, o un cálculo de inversión, o un cálculo de recursos, de gastos. Digo, no, tiene que ver con la política, tiene que ver con entorpecer las acciones de un gobierno nacional. El Frente para la Victoria, el peronismo, nunca dejó a un gobierno de la oposición sin presupuesto, nunca. Es mentira que haya habido en la Cámara de Diputados de la Nación el peronismo no le haya dado, que hayan negociado o acordado una hora más, una hora menos, un número más, un número menos, lo hacemos y lo hicimos acá. Pero acá también tuvimos en 2 oportunidades al ministro de Economía con todo el gabinete a disposición de todos los compañeros y compañeras, y inclusive de la oposición en las comisiones. Es decir, vino una primera vez, pasaron varios días, le pedimos que venga nuevamente, se hicieron preguntas, contestaron, y en base a eso sale un presupuesto de la Cámara de Diputados. Entonces, digo, esto de presuponer que lo que vamos a gastar se hace todos los años. Lo que no podemos dejar a un gobierno sin presupuesto, porque ahí empiezan todas las debilidades del andamiaje burocrático que tiene que tener el Estado. El Estado tiene un andamiaje burocrático que no significa demorar las cosas, sino significa controlar las cosas. Y si uno no tiene ese papel tan importante, ese número tan importante de cada una de las partidas, como dicen, que están preocupados de salud, de educación, si vos no tenés ese papelito donde figura el número de inversiones y demás, no tiene sentido gobernar. Uno no puede gobernar en el aire. Por eso rechazamos esta actitud que han tenido los diputados de Santa Cruz en no votar un presupuesto nacional. No nos gusta, porque pierde Santa Cruz. Pierde Santa Cruz. De movida, dijo el compañero Chávez recién, 1.800 en ganancia y 1.160 en bienes personales. Podemos seguir, tengo el informe general que ha sacado la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, de todos los que pierden las provincias, los municipios. Pero acá estamos lastimando a los santacruceños y a cada una de las localidades con no votar un presupuesto. Querer mandarlo a comisiones. Ya estuvimos en comisiones. ¿Con quién quieren discutir? Ya estuvo el ministro, la gobernadora y el equipo de Economía discutiendo, charlando y haciendo números con el gobierno nacional en 2 oportunidades. No sé qué número quieren inventar. Atendamos también lo de la pandemia. No fue sencillo, no es fácil. Yo voté a regañadientes una nueva ley de administración financiera, ¿no? En cambio a la 760. Bueno, la pandemia no permitió que tuviéramos el sistema, no lo tiene Nación y no lo tenemos nosotros todavía. Y es un tema para trabajar este año como un objetivo, lo dijo el ministro en una de las reuniones. La nueva ley de administración financiera tiene que tener su sistema para poder aplicarlo en el gobierno y en cada uno de los municipios. Hay muchas cosas que no se han podido hacer, no por falta de voluntad o por ganas de entorpecer las cosas, no. Estas cuestiones que son centrales para un presupuesto, para ejecutar una obra, para diseñar políticas, para desarrollar una región dentro de la provincia, es necesario tener un presupuesto, tener una ley de administración financiera como corresponde, y por sobre todas las cosas tener
los recursos. Si hoy no tenemos los recursos, esta obra que yo traje con mi alegría acá al recinto después de 8 o 9 años que trabajamos con el equipo municipal para el agua para Río Turbio, 28 de noviembre, que le dio continuidad el intendente Mena con la compañera Nieto. Digo, la verdad que si hoy no tenemos un presupuesto a nivel nacional, esa obra no va a bajar a través de Lenosa a las localidades de Río Turbio, 28 de noviembre, que vienen planteando hace tiempo la mejora, la calidad y la cantidad de agua que necesitan estas dos comunidades. Digo, es un bien social el agua, hay que atenderlo. Podemos discutir muchas cosas. Digo, podemos discutir distintas obras. Ahora, lo que me sorprende de la oposición, ellos hablan como si nunca hubiera pasado nada, como que si nunca hubieran gobernado, como que si la devaluación que existe en el país hubiera sido culpa de esta Cámara, como que el endeudamiento por millones, que se enojaron. Yo lo escuchaba en la televisión cuando el compañero Máximo habló del endeudamiento que habían dejado, millones y millones de dólares, 45.000 millones de dólares que no vio nadie. No vimos un caño, todas las obras paradas, y hablo de obras estratégicas para la provincia, como la usina de Río Turbio, como las represas, como las rutas. Nada, ni un solo convenio con Vialidad, ni un solo convenio. Estuvimos en el gobierno que se fue con el gobierno de la Alianza Macrista, no tuvimos un solo convenio. Nos apretaban todos los días con la caja de previsión social. Y nadie, ni un solo diputado de la gestión anterior fue a darnos una mano en una gestión. Ni uno. Ninguno. Fue a decir, bueno, vamos a arreglar este tema. No, nos descontaban la plata todos los meses. Y aparte generaban conflictos para que tuviéramos más conflicto y no pudiéramos gobernar. Digo, creo que cuando me sorprende esa falta. Digo, hicieron el tarifazo, ¿se acuerdan del tarifazo? ¿No? El tarifazo. Ahí no importaba el presupuesto, no importaba nada. Vino el tarifazo y había que trasladárselo a los vecinos, y cuando lo trasladamos a los vecinos, o un recurso de amparo. Fueron a la justicia. Le costó 600 millones de pesos al gobierno provincial ese recurso de amparo. Simplemente por oponerse. Y los escucho hablar con tanta liviandad, yo sé que me van a contestar ahora, pero los escucho hablar con tanta liviandad como que si no hubieran hecho nada. No pasó nada durante los 4 años de Macri, nada pasó. Y ellos no son responsables de nada. Ni de la institucionalidad, ni de nombrar jueces por decreto, no hacer una vivienda, dejar 60.000 viviendas paradas, 60.000 viviendas sin hacer. No hicieron un jardín, no hicieron una escuela, el gobierno nacional. Y hoy nos cuestiona que no tenemos obras de educación en nuestro presupuesto. Tenemos obras de refacción y ampliación y reparación de escuelas. Ahora, para hacer obras grandes, hoy en esta situación post-pandemia, es necesario el auxilio del gobierno nacional. No lo va a poder hacer la provincia. Y esto es lo que se plantea en el presupuesto, y esto es lo que está escrito. No está escrita otra cosa. Entonces, a ver, yo digo cosas para que podamos discutir y debatir. Gallego se lleva casi el 80% de las cuestiones deportivas. No estoy enojado con Gallego. No me enojo. Han gestionado, han peleado cosas que tienen importancia. Y yo sé que con Karina, con el intendente, con Huguito Garay, vamos a pelear cuestiones que tengan que ver con el deporte, porque como lo dijo también la oposición hace 2 minutos, el jefe de gabinete o el ministro de Economía tiene facultades para modificar las partidas, ampliarlas, distribuir la plata dentro del presupuesto para que todo este tipo de obras se puedan hacer. Mientras exista la partida, ahora hay que conseguir los fondos. Los fondos vienen del presupuesto nacional. Entonces, sería importante que los diputados de la oposición, particularmente los de Cambiemos, o Juntos por el Cambio, o como se llamen, vayan a hablar a sus diputados que acompañen el presupuesto, que incorporen al presupuesto más plata para Santa Cruz, que incorporen más obras. Si entienden que falta escuela, vayan, hablen de la diputada Reyes y díganle, correligionaria o lo que fuere, por favor, incorpore tanta plata
para que tengamos más obras educativas en Santa Cruz. Eso es lo que hay que hacer. No pensar en el sectorcito, no pensar en qué vamos a hacer en el 2023. Pensemos en los santacruceños ahora. Pensemos que tenemos que darle una mano a los santacruceños en esta post-pandemia, que todavía no hemos salido, pero estamos más tranquilos porque no hemos podido vacunar, estamos mejor. No hay como ocurre en otras provincias, ojalá que no nos llegue un nuevo brote. Pero colaboremos en estas cuestiones de una estrategia después, estratégica, colaboremos para los santacruceños. Dejémonos de estas críticas banales que no sirven para nada, que sirven para... Recién le pedí ahí a una compañera del bloque, fíjate ¿cuánta gente está mirando la Cámara de Diputados? 42 personas nos están mirando, nadie. Entonces digo, en las cuestiones estratégicas seamos responsables, dotemos a Santa Cruz de un presupuesto, hagamos acciones políticas para que se vote el presupuesto a nivel nacional, y tengamos esa ley madre que necesita cada una de las provincias, cada una de los distritos en el país, y después discutamos de qué manera hacemos las cosas. El voto de la gente está, nosotros tenemos un mandato hasta el 2023, sabemos cómo votó la gente en el 2019, y a esa gente yo respondo, a los santacruceños y a la gente de mi pueblo, y a todos aquellos que nos han pedido que transformemos nuestra realidad, y esto hay que hacerlo con responsabilidad. Podemos transformar la realidad de los santacruceños, tiene que haber un presupuesto, que es donde debe pararse el gobierno para poder ejecutar las políticas que ha diseñado. Por ahora, nada más, señor presidente. Por supuesto que adelanto mi voto afirmativo por el presupuesto. Bien. Diputado de Lorrieta tiene la palabra. Sí, bueno, y aunque nos miren 3 personas, nosotros estamos para representar al pueblo, así que me parece que no tiene que importar quién nos está mirando en la pantalla. Acá se hablan, yo creo que si algo se hizo bien, se hicieron reuniones para que veamos cómo va a ser el presupuesto de la provincia, que eso agradezco y que no tendría que ser algo raro. No tendría que ser algo raro. Yo estoy de acuerdo con este presupuesto, aunque cambiaría un montón de cosas, pero pienso que construimos de la base de que tiene que haber reuniones y tenemos que estar enterados de qué carajo estamos hablando. Recién la diputada Ricci decía lo de la comisaría de la mujer. ¿Sabe por qué no me lo van a aprobar? Porque lamentablemente, como me pasó con la casa esa que está abandonada, que está para los chicos de las Heras y que sigue abandonada y que dijeron que el mes que viene y el mes que viene y no va a estar, se ve que propaganda política, el tema del género es muy bueno. Que hablemos que vamos a hacer algo por los chicos, que vamos a hacer algo por las mujeres, es muy bueno. Después no se hace nada y no se va a hacer. Y yo voté recién el proyecto del agua para Turbio porque es importante eso. Me lo votaron en contra de vuelta cuando se hacen cosas en otras localidades y claramente somos ciudades de primera y ciudades de segunda. Y después empezamos a hablar de estos presupuestos y sale lo del CGC, que espero que me dejen hablar porque fue una mentira. No nos dejaron ni opinar. Hace 2 años que venimos hablando del CGC. Hace 2 años que venimos hablando que nos están robando. Y no nos dejaron participar, nos traen algo firmado que es por sí o por no. Y nosotros tenemos que poner la cara en Santa Cruz y ahora dicen que van a poner un perforador para el 2023. A ver, están hablando de las concesiones del 2027 en adelante. Están diciendo que el año que viene iban a invertir. Es una mentira de punta a punta. Espero que pueda hablar del tema. Voy a votar este presupuesto, pero realmente nos tenemos que sacar la careta y la verdad que hay que hacer mesas de trabajo y empezar a trabajar y empezar a escucharnos, porque si no, este presupuesto estuvo bien que nos hayan dejado participar, pero no nos dejaron participar nunca más en nada. En nada, no fuimos escuchados y muchos diputados de acá presentamos propuestas para cambiar este desastre y no fueron aceptadas. Muchas gracias. Diputado Roquel. Gracias, señor presidente. Voy a tratar de ser breve. El diputado Mazú fue intendente. Fue diputado varios mandatos y desconoce, parece, la autonomía en materia educativa que tienen las provincias. Entonces, hoy cuando vemos que en el presupuesto provincial no está planteada la construcción de una escuela, de un jardín,
y querer echar culpa a la nación que lo dejamos sin fondo para que construyan las escuelas es desconocer el principio básico de la independencia de las provincias en materia de educación y salud. Entonces, no nos quieran correr por la tangente. Escuchaba al diputado propinante decir, la justicia que nos corre y que mete... La justicia. Yo no tengo ningún pariente en la justicia, ni un padre ni una hermana. Si miro acá, muchos han nacido candidatos por un partido político y hoy son jueces. Pero algún procurador cuando quiso investigar lo sacaron. Tuvieron que ir a la Corte Suprema, pidieron su reincorporación y nada. Sigue esperando el caso de Eduardo Sosa. Entonces, no nos hagamos los medios monopólicos que nos pegan, los dueños de la mayoría de los medios de comunicación de la provincia. Funcionarios que eran dueños de esos medios, titulares de esos dueños, hoy son funcionarios del gobierno. Entonces no nos corran que los medios les pegan, que la verdad que parecen ser las víctimas, que la justicia los persigue. Yo quiero una justicia independiente, pero también quiero un poder legislativo independiente, que podamos discutir en este recinto. Hoy la diputada Nadia Ricci decía, parece que la gobernadora nos tiene que autorizar a discutir una ley de coparticipación. Somos independientes, discutámosla, hay varios proyectos en las comisiones. Yo, en 2 discursos inaugurales la gobernadora habló de la ley de coparticipación. Bueno, bienvenido sea, discutámosla los diputados. Todos los bloques han presentado proyectos. Bueno, es el ámbito, creo, de avanzar en ese sentido. Hablamos del déficit de la Caja de Servicios Sociales. Los mismos municipios no están haciendo los aportes de sus empleados. ¿Cómo no va a tener déficit? Hablaba de institucionalidad. Hagamos memoria. Hay intendentes y a gobernadores de su mismo color político los sacaron por la ventana por pensar distinto. Nosotros somos respetuosos de la institucionalidad. Yo no quiero que a ningún gobierno ni a ningún gobernador le vaya mal, porque le va mal al pueblo. Pero decir que porque no se vota un presupuesto, uno quiere que le vaya mal, no. Porque hay un presupuesto que, como les decía, es un mamarracho, no un dibujo. Por eso no le podemos pedir a los legisladores que voten eso. Simplemente eso, señor presidente, nada más. Diputada Ricci, después sigue usted, diputada. Gracias, señor presidente. Sumo algunos datos en relación a cosas que se dijeron también de la devaluación del gobierno de Macri y el gobierno de Macri, que es el culpable de los 30 y pico de años de gobierno de este gobierno santacruceño y de los tantos que llevan también en la nación, pero parece que estos 4, y recién hablaban de devaluación respecto del gobierno de Macri. En el 2014, Kicillof, la devaluación fue del 30%. El presupuesto 2022 estaba planteado con un dólar, la devaluación tenía un 28%. Entonces, no engañemos más a la gente y volvemos a insistir en lo mismo, que un presupuesto se prorrogue no quiere decir que no vaya a tener recursos las provincias. Esa va a ser la responsabilidad del gobierno nacional, de no trabajar con discrecionalidad como lo hace habitualmente, sino respetar justamente las necesidades de cada una de las provincias. Pero no digan que no se puede gobernar sin presupuesto ni que las provincias van a ser terriblemente afectadas. Va a ser la excusa, obviamente, pero no es la realidad. Y voy además a decir una cosita más. En esta provincia hay municipios que vienen con presupuestos prorrogados, como por ejemplo el de mi localidad, desde el año 2017. 2017, ¿sí? Nada más, señor presidente. Diputado Mazú. Sí. Voy a ser breve porque ya hablé. Digo, le voy a decir una sola cosa a la oposición. Dentro de tantas que le podría decir cuando se hacen los distraídos y dicen lo que dicen. ¿Se acuerdan? Que no llamaron a paritaria docente durante los 4 años que tuvieron de gobierno. No llamaron a paritarias. Sobre esas paritarias se paraban todas las paritarias del país. Pero ¿qué pasaba en el medio? Después de acordar esa paritaria, el gobierno nacional tenía que mandarle plata a las provincias y no lo hizo. Y la diputada propinante era diputada nacional. Y no le importó nada. Pero cuando el gobierno nacional no llamó a paritaria nacional, que era la paritaria madre, porque de ahí se armaban todas las paritarias con los demás sindicatos y los demás compañeros trabajadores, no pasó nada. Y no le dieron un peso a la provincia. Y la discrecionalidad, acuérdense,
de la plata que le dieron al gobierno de Buenos Aires, de Larreta, y a la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal. Le sacaron a las provincias y se la pusieron a su sector político para que hagan un desastre como hicieron, ¿no? Entonces, acuérdense de eso. Me sorprende cuando dicen que fue discrecional. Fortuna les entregaron. El único gobierno que aumentó la coparticipación de la provincia. La dejé hablar, diputada. La dejé hablar. Pero acuérdense de estas cosas. No le dieron paritaria después que el compañero Néstor, como presidente, después de muchos años, habilitó más de 6.000 paritarias en su gobierno. Y determinó que la paritaria docente era la paritaria madre para bajar un número, porque el que gobierna necesita tener un número, un recurso, y menos mal que ese genio, yo lo rescato como eso, fueron los únicos 4 años que tuvimos equilibrio fiscal, en 70 años de la Argentina. ¿Cómo lo hizo acá en Santa Cruz, que nos dicen que gobernamos 30, 40 años? Gobernamos porque la gente nos votó, no porque nos pusimos nosotros a gobernar. Entonces digo, ese presupuesto docente era estratégico. Nos hablan de educación. ¿De qué educación nos hablan? Si no le pusieron un peso a las provincias, solamente a las que eran de ellos, solamente a las que eran gobernadas por el partido político o la alianza que arman entre radicales, pro, derecha y no sé qué nada. Estas alianzas nunca nos hicieron bien. Pero acuérdense, yo me acuerdo de eso, habilitaron las paritarias, no le permitieron a los trabajadores. Y acá, ¿viste? Se lavan la boca hablando de los laburantes, de los pobres de acá, los pobres de allá, y siempre nos la pusieron mal, como terminamos después de Macri, ¿no? Es decir, 4 años de pandemia macrista y después la pandemia de salud, y hoy que queremos salir, que queremos trabajar, que están permanentemente hablando y dialogando, capaz que no hay acuerdo en determinadas cosas. No, y nos oponemos porque no he escuchado fundamentos que no tienen sentido, Pero bueno, no quiero hablar más. Quería decirle esto, cuando hablan de educación, hubieran llamado en los 4 años a la paritaria central de los docentes y hubiera bajado plata a cada una de las provincias y todo hubiera sido mejor. En vez de sacarnos plata y apretarnos permanentemente con el consenso fiscal, que tampoco me olvido, ese consenso fiscal que era coercitivo y querían transferir la caja. Y acá nos decían, no se transfiera la caja. Y nosotros siempre, ¿cómo? Si no la vamos a transferir. Era Nación, que cada vez que íbamos allá a Buenos Aires, que me tocó acompañar al vicegobernador en un momento, a la gobernadora, lo primero que nos pedían, en Casa Rosada, Peña, era la transferencia de la caja de previsión social. Era la caja. Toda la negociación, cada cosa que había. Bueno, podría estar 1 hora, señor presidente, pero si no hay nadie más que se quiera expresar sobre el presupuesto, solicito que se pase a votación. Como moción de orden. Moción de orden. Si hay afirmativa para proceder al cierre de debate y a la votación. Sí, señor presidente. Tenemos los votos suficientes. Vamos a proceder entonces a la votación en general y en particular. Sí, primero en general. Adelante, secretario. Sí, no, en general primero y después en general. Tenemos 23 que no está, o sea que son 23. 23 diputados. Bueno, hay que votar. Procedemos a la votación entonces. Muy bien. Espero que estén por la afirmativa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aprobado por mayoría, señor presidente. Muy bien. En particular, artículo 1, mayoría. Artículo 2, mayoría. Artículo 3, mayoría. Artículo 4, mayoría. Artículo 5, mayoría. Artículo 6, mayoría. Artículo 7, mayoría. Artículo 8, mayoría. Artículo 9, mayoría. Artículo 10, mayoría. Artículo 11, mayoría. Artículo 12, mayoría. Artículo 13, mayoría. Artículo 14, mayoría. Artículo 15,
mayoría, artículo 16, mayoría, artículo 17, mayoría, artículo 18, mayoría, artículo 19, mayoría, artículo 20, mayoría, artículo 21, mayoría, artículo 22, mayoría, artículo 23, mayoría, artículo 24, mayoría, artículo 25, mayoría, artículo 26, mayoría, artículo 27, mayoría, artículo 28, mayoría, artículo 29, mayoría, artículo 30, mayoría, artículo 30, mayoría, artículo 31, mayoría, artículo 32, mayoría, artículo 33, mayoría, artículo 34, mayoría, artículo 35, mayoría, artículo 36, mayoría, artículo 37, mayoría, artículo 38, mayoría, artículo 39, mayoría, artículo 40, mayoría y artículo 41 es de forma, señor presidente. Muy bien. Entonces queda aprobado el presupuesto general por el año 2022.